Buenas noches, bienvenidos a la introducción detallada de Director en I24 Noticias. Cada semana hablaré con expertos y tomadores de decisiones de Israel y la región sobre los temas clave que preocupan al Medio Oriente. Me honra presentar a mi invitado de esta noche, el embajador Steffen Rüdiger Seibert. Seibert ha servido como embajador de Alemania en Israel durante los últimos 4 años y se espera que termine su misión este verano. Durante la guerra en Gaza, Seibert reiteró el apoyo de Alemania al derecho de Israel a existir y defenderse. Participó activamente en los esfuerzos para liberar a los rehenes. Embajador Steffen Rüdiger Seibert, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. Así que vamos directo al grano. Durante tus 4 años como embajador en Israel, te has esforzado por integrarte en la vida cotidiana israelí. Aprendiste hebreo rápido y participaste en caminatas por el Sendero Nacional de Israel, Shvil Israel. Ahora que tu mandato está por terminar, ¿cuál dirías que fue uno de los momentos más definitorios de tu estancia aquí? ¿Y cuál es una de tus principales conclusiones? Buena pregunta. Diría que sí, obviamente. El 7 de octubre fue un día que, con todo su horror y tragedia, definió cada día que vino después de eso. Yo diría que el 13 de octubre de 2025 fue quizás el día más feliz, porque fue el día de la liberación de 20 rehenes vivos, incluyendo a algunos que tú. Éramos muy cercanos a sus familias porque eran ciudadanos alemanes y verlos salir de Gaza fue una alegría indescriptible. Mis conclusiones, creo que todavía es muy pronto para mí, de verdad, porque sigo siendo mucho el embajador. Tengo mi trabajo del día por hacer. Ahora mismo estoy aquí sentado contigo. Me quedan 3, 4 meses más, así que es un poco pronto para sacar mis conclusiones finales. Pero sé que este tiempo, estos 4 años, me habrán cambiado y habrán dejado una huella muy, muy fuerte en mí. Así que como todavía no estás en la fase de resumen, sino en la fase de trabajo del día a día, uno de esos temas principales es el futuro de Gaza, así como el futuro de Hamás, y es clave para Israel. Desarmar a Hamás, ahora dijiste en una entrevista reciente que Hamás debe entregar sus armas, te voy a citar, dijiste, desarmar a Hamás es algo que debe resolverse y no en unos años, sino a corto plazo. Hamás no puede estar en una posición de poder en Gaza. Pero dicho esto, Alemania hasta ahora se ha negado a unirse a la Junta de la Paz, que actualmente es la única coalición internacional que está trabajando activamente para desarmar a Hamás. Entonces, ¿qué está haciendo Alemania para promover lo que usted decía, la necesidad de desarmar a Hamás? Bueno, primero que nada, la Junta de la Paz, tal como la estableció el presidente Trump, tiene una estructura y una organización. Quiere ser una nueva organización internacional, pero por temas constitucionales, el canciller alemán no puede simplemente unirse. Somos miembros de las Naciones Unidas, nuestra organización internacional de referencia, pero esto no significa en absoluto que no estemos, de todas las demás formas posibles, activos tratando de mejorar las cosas en Gaza, incluyendo el trabajo en el CMCC, el Centro de Coordinación Civil Militar, junto a los estadounidenses, junto a muchos aliados internacionales y junto a los israelíes, trabajando en estos temas, mejorar la situación humanitaria en Gaza y, sí, trabajando en ideas sobre cómo se puede resolver este tema tan importante. El desarme de Hamás, y me citaste, y no puedo expresarlo mejor. Ahora, es importante que Hamás sea desarmado para la seguridad de Israel. Debemos evitar que esta organización intente otro 7 de octubre, también por el interés de 2 millones de gazatíes que deben ser liberados de este gobierno opresivo que Hamás ejerció sobre ellos. Así que sí, creo que sin el desarme de Hamás será muy difícil ver una reconstrucción significativa. Será muy difícil de ver.
Estados como Arabia Saudita o los Emiratos invierten miles de millones de dólares en Gaza que esperamos estén dispuestos a invertir, pero jamás sigue ahí. Así que este es un gran obstáculo y necesita resolverse. Pero esto no es algo que solo se pueda hacer en el marco de la Junta de Paz. La Junta de Paz es independiente de la ONU. El mandato de la Fuerza Internacional de Estabilización, por ejemplo, es desarmar a Hamás. La legitimación vino de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que también guía nuestras acciones. Nos referimos mucho a eso. Entonces, en cuanto a las acciones de Alemania, ¿cuáles están actualmente destinadas a desarmar a Hamás? Bueno, antes que nada, creo que la Fuerza Internacional de Estabilización no va a ser la fuerza que desarme a Hamás. Esto es lo que han dicho en el pasado los estados que están dispuestos a enviar tropas a esta FIE. Planean enviar sus tropas tras abordar el desarme de Hamás. Esto es algo que debe resolverse entre los estadounidenses, quizás los egipcios y las fuerzas palestinas. Apoyaremos cualquier opción viable que exista. Dijimos desde el principio que no vamos a desempeñar un papel militar en Gaza, desempeñamos un papel en ¿cómo se dice? En el entrenamiento de las fuerzas policiales, desempeñamos un papel en asegurar el cruce fronterizo de Rafah. Jugaremos un papel más relevante en el esfuerzo humanitario. Ya somos de los principales donantes y creo que aquí participamos nosotros. Muy bien. Siguiendo con Gaza, en los 3 meses previos al alto el fuego, Alemania anunció, o esto también fue en el punto más alto de una campaña mundial de deslegitimación contra Israel. Alemania impuso un embargo a la exportación de equipo militar a Israel en respuesta a la decisión de Jerusalén de tomar el control total de la ciudad de Gaza. Ahora, el embargo fue levantado, como mencioné, después de que se alcanzó el alto el fuego. En retrospectiva, ¿fue esta la decisión correcta por parte de Alemania? Sí, creo que lo fue y no tuvo relación con la deslegitimación de Israel, así que no lo pongas en ese contexto. Tuvo todo que ver con una decisión del Gabinete de Seguridad en este país. Eso, en nuestra opinión, en la opinión del gobierno alemán y del canciller, significó la intensificación y la escalada de la guerra. No creímos que fuera una idea sabia ni que ayudara a liberar a los rehenes, algo que defendíamos firmemente. Y por eso el canciller tomó esta decisión cuando el canciller lo dice públicamente. No podemos apoyar esta nueva fase de la guerra que el Gabinete de Seguridad en Jerusalén acaba de decidir. Entonces, no podemos enviar armas en esta fase de la guerra. Tenemos que poder hacerlo. Podemos ser desafiados en los tribunales alemanes todo el tiempo y somos desafiados en los tribunales alemanes por las exportaciones de armas a Israel todo el tiempo. Para no perder uno de esos casos, debemos ser fieles a nuestras palabras. Y el canciller dejó muy claro este vínculo entre su decisión y la decisión previa del Gabinete de Seguridad. Y en ese sentido, fue muy lógico que después del alto al fuego, cuando esa parte de la guerra terminó y estábamos en una situación de alto al fuego, aunque sea un alto al fuego inestable, se levantara el embargo. Creo que fue justificable. Decisión que les explicamos a nuestros socios israelíes. Creo que obviamente no les habrá gustado, pero creo que vieron que tenía lógica. Si bien hay lógica, diré que en el contexto de la campaña global de deslegitimación, sí alimentó esas voces en contra de Israel, pero entiendo que quieras desconectarlos, pero... Well, I mean, quedémonos, ya sabes, quedémonos ahí un rato. ¿Por qué crees, sabes? Espero que entiendas que Alemania y yo mismo estamos muy, muy lejos de cualquier esfuerzo por deslegitimar a Israel. ¿Por qué crees que hay críticas globales sobre cómo Israel condujo la guerra? Porque la gente ve las consecuencias de la guerra en 2 millones de personas en Gaza, en sus pantallas, de una manera que los israelíes no las ven en sus pantallas. Y esto tal vez también es algo que deberías preguntarte
Si hay una conexión entre ver a personas en una terrible angustia 2 años después de la guerra y que la gente sea crítica con la forma en que se lleva a cabo la guerra. No toda la crítica contra la forma en que Israel lleva a cabo la guerra es para deslegitimar a Israel. Yo de verdad me distanciaría mucho de todo eso, pero sí, fuimos críticos como gobierno. Y si le preguntas al público alemán, creo que la mayoría fue crítica de las últimas etapas de la guerra de Israel contra Hamas. Sobre la posición única de Alemania en ese tema, ¿sabes? Durante esta campaña de deslegitimación, grandes ciudades de todo el mundo, incluyendo Europa, vieron enormes manifestaciones que tú. Es difícil llamarlas pro-palestinas, ya que muchas incluían consignas antisemitas y apoyo a Hamas. Pero no vimos esas protestas al mismo nivel en Alemania. De hecho, vimos una represión en Alemania contra esas protestas. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué Alemania es una excepción y ahora? Bueno, creo que sí viste muchas manifestaciones, ninguna de ellas tuvo 300,000 personas como las manifestaciones que vimos en Londres u otras partes del mundo, pero viste muchas protestas en contra, ya sabes, por los palestinos en Gaza, por los niños de Gaza y todo ese tipo de cosas. En, en una sociedad democrática y liberal, la libertad de expresión, y eso también incluye la libertad de manifestación, es sumamente importante. Y tratamos de hacer una distinción muy clara entre tu libertad de manifestarte en contra de una guerra que no te gusta y el antisemitismo o la negación del derecho de Israel a existir. Esa es la línea clave que se debe trazar. ¿Está bien manifestarse en contra de la guerra de Israel en Gaza? Puede que esa no sea mi opinión, pero está bien en una sociedad libre. Lo que no está bien es portar. No conozco el triángulo rojo de Hamas, ni expresar apoyo y simpatía por lo que hizo Hamas el 7 de octubre. Esto no está bien y nosotros como Estado tratamos de hacer esa distinción. El tema del embargo de armas, pero por otro lado, menos de un mes después de que se levantó el embargo de armas, el Parlamento de su país aprobó una expansión de 3.000 millones de euros del sistema de misiles de largo alcance Aero 3. El acuerdo aéreo entre Alemania e Israel ahora suma 8.000 millones de dólares, siendo la mayor exportación de armas en la historia de Israel. ¿Qué papel planea Alemania para los sistemas de defensa de Israel ante la creciente amenaza en Europa, principalmente de Rusia? Bueno, mencionaste a Rusia, la guerra de agresión que Rusia ha estado librando contra Ucrania desde 2022, que es una guerra criminal, con crímenes de guerra ocurriendo todos los días. Una guerra completamente no provocada ha cambiado totalmente la situación de seguridad y la percepción de seguridad en Europa y en Alemania, y nos ha dejado claro que hay una capacidad en defensa aérea que nos falta, which is, uh, nunca lo habíamos pensado porque antes no lo necesitábamos, pero ahora sí. Y cuando los expertos analizaron las opciones, vieron que Arrow 3 probablemente era el mejor sistema en el mercado. Y me alegra mucho que se haya realizado esta compra, me alegra mucho que haya sido posible hacerla. Y por supuesto, hay un fuerte valor simbólico, no solo el valor específico de defensa, sino que también hay un fuerte valor simbólico en Israel, dando a la Alemania un recurso clave para su defensa aérea. Y creo que en ese sentido, esto se ha convertido en una parte importante de nuestra cooperación en la cuestión de la defensa. Como sabes, hemos estado proporcionando a Israel bienes militares durante muchas décadas, material militar importante que han recibido de nosotros y que siguen recibiendo. Y ahora es una relación de doble vía. Me alegra eso. Ojalá no lo usemos, pero es mejor tenerlo. ¿Ves esto, aunque sea brevemente, si puedes, como el inicio de una cooperación militar creciente en términos de Israel proporcionando capacidades de defensa a Alemania, pero tal vez no solo a Alemania en la Unión Europea?
Bueno, no puedo hablar por otros países. Sé que en Alemania, y esto ha sido un tema de discusión en visitas recientes que hemos tenido, el canciller estuvo aquí, el ministro del Interior. Am, Eso sí, hay interés de ambas partes en profundizar esta relación en temas de defensa y creo que eso es algo bueno, sí. Recientemente el gobierno israelí aprobó varias medidas sobre la propiedad de tierras en Cisjordania, que han provocado la condena de la Unión Europea y de otros. ¿Cómo ves estos anuncios y qué efecto tendrían en el terreno? Veo estos anuncios tan negativamente como mi gobierno y solo en las últimas 24 horas Alemania se ha unido, creo que a 84 o 85 otros estados miembros de las Naciones Unidas para condenar muy claramente estas medidas. Así es. Cuando vemos Cisjordania, vemos 59 años, casi 59 años de no. 58, probablemente 57, sí, 6 exactamente de ocupación. Una ocupación que ha traído nuevos asentamientos, nuevos puestos avanzados, nueva legalización de puestos avanzados y legales cada año, y en los últimos años todo esto ha sucedido de manera acelerada. Vemos casi a diario videos muy angustiosos de violencia de colonos extremistas. Repito, violencia de colonos extremistas. Porque sé que no todas las personas que viven en un asentamiento participan en este tipo de cosas. Pero vemos estos videos todos los días, son extremadamente angustiosos y no pueden estar bien. Tampoco pueden estar en el interés de Israel. Y ciertamente no cumplen de ninguna manera con los valores de tu país o tu religión, pero lo vemos todos los días, lo vemos sin control. Y si hablas con funcionarios israelíes, el Estado no controla esto. ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo explican? Hemos hablado de esto. Estoy aquí desde el verano del 22. Recuerdo mi primera charla con funcionarios israelíes, probablemente en otoño del 22, sobre la violencia de colonos extremistas. Y diría que desde entonces la respuesta ha sido prácticamente siempre la misma. La mayoría de mis homólogos dicen, oh, esto es terrible, muy poco sionista, totalmente incorrecto y todo eso. Pero son solo unos pocos jóvenes maleducados, los jóvenes de las colinas. Ya sabes, tenemos que hablar con los rabinos o algo así. Ahora, yo diría 3 años después, 3 años y medio después, diría que si solo fueran unos pocos jóvenes maleducados, entonces debería haber sido muy fácil resolver el problema. Pero ha crecido, lo cual preocupa mucho. Y cuando ahora vemos que el Gabinete de Seguridad ha aprobado o ha tomado nuevas decisiones, ya sabes, pasando responsabilidades a entidades civiles dentro de Israel propiamente dicho, entonces todo esto es parte de un proceso gradual, paso a paso. Um, bueno, llamémoslo anexión, que no se llama a sí misma anexión, pero que en realidad busca lo mismo. Y por eso esto nos preocupa. Como amigos de Israel, creemos firmemente que esto va en contra de los verdaderos intereses de Israel um, y claramente en contra del derecho internacional. Así lo hemos señalado junto a otros 84 estados. Lo mencionaste varias veces. La fuerte conexión entre Israel y Alemania sigue, buscando profundizar la coordinación en materia de seguridad entre ambos países. Ahora, ¿cómo influye esto en la relación tan compleja entre Israel y Alemania a lo largo de los años? Cuando interactúas con Israel como embajador, ¿qué tan relevante es ese papel? Digamos, ¿qué papel juegan los pecados del pasado de Alemania al tratar con Israel? Hoy en día, Siempre soy consciente de ellos. Creo que son parte de mi identidad política como alemán, no en el sentido de culpa, sino en el sentido de responsabilidad. Am, Ayer discutí sobre eso con mi hijo menor, así que lo tengo fresco. Ninguna generación joven tiene culpa.
Y así no van a ganar a la próxima generación para que, ya sabes, consideren a Israel como un socio especial. Pero responsabilidad, sí, responsabilidad por un Estado judío que pueda existir sin la amenaza de terrorismo o ataques militares desde el exterior. También responsabilidad por luchar contra el antisemitismo, también responsabilidad de defender los derechos humanos, también responsabilidad de trabajar en contra de cualquier tipo de ideología racista. Y así esto me acompaña todo el tiempo, también de una manera muy práctica. Quiero decir, creo que todavía hay más de 100,000 sobrevivientes del Holocausto viviendo entre nosotros en Israel. Y he conocido a varios de ellos y cada uno de esos encuentros es profundamente conmovedor y estoy muy agradecido de que hablen conmigo. Señoras mayores de 19, 25 años que han pasado por un infierno por culpa de la generación de mis abuelos, están dispuestas a hablar con el embajador alemán. De hecho, bastante contentas de hablar conmigo de vez en cuando para, ya sabes, practicar su alemán un poco oxidado conmigo algunos de esos momentos son muy maravillosos, algunos son muy tristes y nos sentamos juntos y sí, ha habido lágrimas y de todo. Esto me conmueve. Quiero pasar a la última parte del programa. Este es el segmento de preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 fotos y dime brevemente lo primero que se te venga a la mente. Esta es tu reunión con el rehén liberado Arbel Yehud. Estaba tan feliz de verla y pensé, Dios mío, ¿cómo puede esto? Es una persona tan frágil haber pasado por tanto. En ese momento no sabía por lo que había pasado, que luego me contó. Y aún así tener esa sonrisa y una actitud tan positiva ante la vida. Y en ese momento todavía tenía la esperanza de que su novio Ariel Cuño regresara. Y ella dijo, solo seré libre cuando él también lo sea, lo cual es bueno. Ya se han reunido. Sí. Es maravilloso. Es maravilloso. Está bien. La siguiente imagen. Este es el primer ministro israelí Benjamín Tania reuniéndose con el canciller Federico Mirz en Jerusalén el pasado diciembre. Fue una reunión importante. Fue la primera visita de Merz como canciller. Una conferencia de prensa con Benjamín Netanyahu, gran comunicador, siempre es un reto para cualquier visitante. Creo que Merz lo hizo muy bien. Vamos a romper con la tradición y quiero mostrar no una foto, sino uno de tus videos más recientes de Shvil, Israel. Hola desde el Negev, cerca del cráter pequeño. Hoy nos acompaña Alon Gat, a quien conocimos tras el 7 de octubre. Su familia sufrió mucho en el ataque de Hamas y muchos conocen la historia de su hermana. Alon ama mucho la naturaleza, así que estoy esperando para caminar contigo hoy. Está un poco ácido. Es realmente agradable también. Antes que nada, Alon es una persona maravillosa. Lo conocí en las peores circunstancias. Su pareja seguía siendo rehén, su hermana seguía siendo rehén. Luego liberaron a su pareja. Todos esperábamos y rezábamos por su hermana, quien fue una de las 6 personas cruelmente asesinadas en el túnel por Hamas. Es una terrible tragedia. Era una persona maravillosa con quien mantenía contacto e íbamos de excursión. Él es súper, ya sabes, sabe todo sobre la naturaleza, sobre cada planta, cada formación rocosa y es uno de, creo yo, 44 miktaim en el Shviel que he hecho ahora. Voy a hacer otro el domingo y estoy muy feliz de haber tenido esta idea y la llevaré hasta el final. 53 miktaim, así que faltan 8 más. Embajador Seibert, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche. Encuentra este y todos los episodios anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por acompañarnos en On the Record. Gracias, Ariel. Gracias.